Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un saludo especial para todas aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priorio en su segmento Un Café con Jesús. Así que, Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Buenos días. Es un placer y una bendición estar aquí con ustedes y doy gracias a Dios por ello. No sé cómo están algunos de ustedes, si han pasado por circunstancias, por pruebas o están del proceso para su propósito, pero Dios es bueno en todo tiempo. Dice que a veces cuando decimos es que ya cuando vamos a salir de esta situación, ¿verdad? Pero Dios nos habla a través de su palabra y nos instruye, nos redarguye y nos enseña para corregir todas esas cosas que hay en nuestro corazón o que hay que ser cambiados y transformados, ¿verdad? Pues antes de iniciar, me gustaría orar pidiéndole, Señor Jesús, te damos gracias en este momento por cada uno de los que están escuchando. Yo solamente te pido que tu palabra que sea dada el día de hoy sea palabra de verdad, sea palabra que viene de ti, Señor. Úsame, Señor, para que yo pueda hablar y testificar de lo que tú haces y puedes hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, pues muchas gracias. Aquí estamos en un café con Jesús y, y precisamente cuando uno toma un café con algún invitado, con un amigo, platicas de todo lo que tú estás pasando, ¿verdad? Pues este es el momento en el cual platicamos con el Señor y platicando con el Señor me hizo mover a, ya tenía un tema que iba a dar, pero me movió mi corazón a hablar de un tema el cual el Señor escudriñó pude escudriñar a través de la palabra y me di cuenta que a veces nos comportamos como los paralíticos y vi que es un paralítico espiritual, ¿verdad? Y ahorita les voy a decir el por qué. El tema de hoy es la condición de un paralítico espiritual. Le comentaba a Jorge, les quiero comentar a ustedes que en la semana estaba batallando con algunas cosas y yo preguntaba el por qué o para qué quieres que haga esto y infinidad de preguntas, cómo le hago, qué hago, esperando que hubiera un milagro, una respuesta, algo, ¿no? Que Dios nos habla a través de la oración. Pero a través de esta respuesta el Señor me movió a que cuando uno está paralíticamente espiritualmente, está sin movimiento, está estancado, está en un confort. Y es en el momento en el cual Dios abre y quita esa ceguera para darnos cuenta por qué están pasando las cosas que estamos pasando. Y así fue como el Señor habló a mi corazón a través de esto. Cuando yo preguntaba, yo le decía que, Señor, muchos tienen suerte. Dios habló, no, la suerte no es así. Es la gracia y mi bendición, pero necesitas saber, Rocío, que hay cosas que tú tienes que cambiar y que vuelves a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. Y quizás a ti te pasa lo mismo y Dios quiere hablarnos de esta parálisis espiritual en alguno de nosotros como cristianos o algunos que tampoco, que quizás no son cristianos, pero que se sienten que ellos mismos, uno mismo sabe que algo no está bien en nosotros, que estamos estancados, que estamos en un confort y que hay que hacer un cambio, hay que levantarnos, hay que accionar. Y pues vamos a hablar en la palabra en San Juan 5 del 1 al 9 y si me permiten se los voy a leer. Aquí nos habla de el estanque de Betesda. Y dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud
de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después de movimientos del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que voy y voy, otro desciende y un otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo. Les digo esto porque aquí hay muchas cosas que el Señor nos quiere hablar a nuestro corazón. Voy a hablar de dos tipos de paralíticos si me alcanza el tiempo, pero ahorita voy a hablar sobre este. Y quiero decirles que en un principio dice que estaban cerca de la puerta de las ovejas. Y esto me hizo ver que nuestro Señor Jesús es esa puerta para que uno entre como ovejas cuando estamos fuera del carril, estamos descarriados. Así que desde un inicio el Señor nos está invitando a que Él es el único que nos puede salvar, el único que nos puede ayudar a salir de cualquier circunstancia que tengamos. Ahora, pues Betesda significa casa de misericordia, casa de gracia. Aquí nos habla también, dice que en esta casa es esa casa donde todos estos enfermos, se podría decir, es el lugar donde la iglesia, donde nosotros podríamos ir y buscar esa casa donde llegamos aquellos que estamos enfermos, cansados, trabajados, y que ahí a través de la palabra que se da, es un lugar donde hay misericordia, ¿verdad? Y también dice que había 5 pórticos. Los pórticos, ese es el lugar de refugio. Nuestro Señor es nuestro lugar de refugio. Podríamos hablar que en las iglesias nosotros vamos y nos refugiamos en ese lugar, y muchos de nosotros vamos cansados, trabajados, enfermos, con muchas circunstancias, pero ahí dentro de esos 5 pilares, dentro de esos 5 pórticos, encontramos el lugar de refugio. Pero hablando espiritualmente en nuestro Señor Jesucristo, que es la puerta de entrada para esa casa de misericordia que es el Señor. Ahí podemos encontrar ese refugio. Dentro de Él podemos encontrar la solución y la respuesta que necesitamos. Y pues bueno, aquí dice, se caracterizaba porque dice que aquí llegaban los que estaban enfermos, dice que llegaban los ciegos, los cojos y los paralíticos. Y me di cuenta que quiénes eran estos ciegos espiritualmente. Los ciegos son aquellos que no queremos ver y que no queremos hacer la voluntad de Dios porque no vemos. Cómo un ciego va a ver algo que debe hacer cuando no ve, ¿verdad? Entonces, el ciego necesita de la guianza, de la ayuda de alguna persona para poder ver cuando no conoce el lugar. Muchas veces no conocemos verdaderamente quién es ese Dios vivo. Como no lo conocemos, estamos tapados, estamos cegados y no tenemos esa entrada, no podemos entrar porque no sabemos cómo hacerlo. Muchos de estos enfermos quieren entrar, pero no saben cómo hacerlo, ¿verdad? Porque están incapacitados a percibir quién es Dios. Después dice que los cojos, si ustedes se dan cuenta, es como pensé cuando una mesa, una silla, se rompe una pata, ¿qué pasa? Pues se mueve, ¿verdad? No está estable, hay inestabilidad, hay movilidad.
pues a veces cuando nosotros estamos lisiados espiritualmente, como cojos en lo espiritual, estamos de un lado a otro, tambaleando sin saber qué hacer, preguntándonos para dónde vamos, porque hay una estabilidad en nosotros, balanceándonos, estamos aquí, estamos allá, o como pueden llamarnos tibios, los cuales dice el Señor que a ellos los abomina, los vomitará, porque ni estamos fríos ni calientes. Decimos conocer de la palabra, pero al mismo tiempo no hacemos, estamos haciendo lo que la palabra dice, ¿verdad? O aquellos que no conocen ni siquiera la palabra, andan sin rumbo, andan sin dirección, andan inestables, ¿verdad? Viven de acuerdo a los criterios, a lo que ellos piensan, a lo que ellos creen, a sus creencias, a sus tradiciones. Aquellos que están cojos, pues viven de acuerdo a lo que ellos piensan como debe de ser. Su forma de hablar, siempre estas personas que estamos como un paralítico espiritual, la forma de hablar es una forma de víctima, pidiendo atención, pidiendo que seamos apreciados por los demás y que seamos comprendidos por los demás. Eso es lo que hace un cojo espiritual, deseando, victimizando, ¿no? Aquí decía que cuando entró, veía que el ángel llegaba, perdón, entraba, la gente estaba esperando, a la expectativa, esperando que llegara el ángel, que cuando se moviera es el momento de que entraban para que el primero que entraba fuera sano. Muchas veces nosotros como cristianos nos convertimos como aquellos que no son cristianos, teniendo como ese tarot, ¿no? A ver cuándo viene aquel pastor o cuándo ese profeta puede darnos una palabra que estamos buscando para la solución de nuestros problemas, ¿verdad? Y estamos esperando a ver cuándo llega ese ángel, esa persona que tiene ese conocimiento, que es ungido, perdón, para que nos pueda decir la respuesta. O estamos, voy a abrir la Biblia y a ver, háblame Señor, ¿en qué versículo me vas a hablar hoy? Y estamos aquí y lo abrimos y ese es el versículo. Estamos a veces como supersticiosos, buscando, esperando, preguntando a cómo le hago, qué hago. Cuando nos convertimos en eso, estamos buscando siempre también que alguien venga y nos ayude. Aquí cuando el Señor le preguntó que si quería ser sano, creo que hoy es la pregunta que el Señor nos hace y que me hizo a mi vida. ¿Quieres ser libre de esto que estás pasando? Y él le dijo al enfermo, Señor, sí. El Señor lo vio, el Señor entró ahí y dice que él se acercó, Jesús lo acercó porque lo vio. Lo pudo haber hecho desde tiempo atrás el Señor, pero vio que eran 38 años cuando este hombre estaba esperando. ¿Cuántos años llevamos tú, yo o tú esperando una solución a este problema? Algunos sí, creyendo en Jesús y confiando en que las cosas van a cambiar, pero quizás es el momento que nos demos cuenta que estamos en un confort, estamos como este paralítico creyendo Dios, pero no nos movemos. Queremos que haya respuesta de Dios, pero no queremos tener la responsabilidad de nosotros movernos hacia accionar hacia esa respuesta. El Señor nos dice en esta mañana que cuando hay un problema, Él va a estar con nosotros, pero quiere que nosotros seamos responsables de movernos, porque mientras sigamos estancados en el mismo lugar, aún conociendo de Dios, no vamos a avanzar. Haben muchos que conociendo de Dios llegan a la iglesia y se congregan todos los domingos, solamente esos días, y están esperando ese milagro, pero no hay otra cosa más, no avanzan, están estancados en lo mismo. El Señor lo que quiere es moverte a que avances, pero ¿cuántos años van a pasar para que tú puedas avanzar a lo que Dios quiere que hagas? Aquí cuando le decía, es que no hay nadie que me ayude
Y yo me preguntaba si los demás también eran cojos y enfermos, ¿por qué había alguien que sí lo ayudaba y él no? La realidad quiere decir que a veces nos conformamos o nos adaptamos a lo que tenemos a nuestro alrededor y no queremos más. Le preguntamos, ¿por qué, Señor? Pero o esperamos un golpe de suerte cuando la suerte no existe. Es la bendición de Dios la que debemos. Y a veces el Señor nos dice, yo estoy aquí, muévete tú, muévete para que salgas de ese lugar donde estás ahí. Estaba dentro del lugar donde había bendición y aún estando en el lugar donde había bendición, no se movía. Así Dios nos muestra a nosotros, estás donde yo estoy contigo, pero necesitas moverte, necesitas accionar. Ahora también dice que aquí hablamos de los cojos, había también paralíticos. ¿Y qué es un paralítico? La condición de un paralítico en lo físico es aquel que pierde la movilidad, algunos parcial y algunos totalmente. Al perder la movilidad también pierden la sensibilidad. Cuando nosotros somos paralíticos espirituales, no nos movemos. Estamos en un solo lugar, con unas solas ideas y estamos espiritualmente afectados, quizás algunos parcialmente en algunas cosas, pero otros sin moverse, sin hacer nada, solamente escuchando la palabra, pero como dicen, entra por un oído y sale por el otro, porque no hay ningún cambio. Siguen estancados y conformados, seguimos conformados en lo mismo. Vivimos esclavos de hacer siempre lo mismo y lo mismo, pero eso quiere decir que nosotros hay algo, quizás una soberbia, quizás algo que nos ha mantenido esclavos y que no nos deja avanzar. Un paralítico anda mal, está agotado físicamente y mentalmente. Y este agotamiento a veces le impide avanzar, pero le es fácil que tenga la ayuda de los demás, ¿no? O sea, quisieran adquirir la ayuda de los demás. ¿Para qué? Porque los mueve a victimizarnos y a decir es que nadie me ayuda, es que Dios no me ayuda, es que estoy solo y te empiezas a adaptar a victimizarte cuando Dios te dice, tú, yo no te hice para ser víctima, yo te hice con un propósito, el cual puedes alcanzar. ¿Y cómo lo puedes alcanzar? Moviéndote, accionando. Cuando el Señor le dice, ¿quieres ser sano? No depende del hombre, no depende del ángel que mandó, depende también de tu responsabilidad de moverte. Escuché que dice, por mucho que estés en la casa de misericordia, tu vida no cambiará hasta que no tengas un encuentro con aquel que es misericordioso. Otra de las cosas es que tu milagro está en la obediencia de la palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el Señor le dijo, levántate, eres sano, no regreses más. Toma tu lecho. ¿Por qué tenía que tomar el lecho? Porque el lecho te da confort, porque el lecho en tu cama donde tú reposas, a veces no nos queremos levantar. Mientras tengamos una cama donde reposar, nos acostumbramos, ¿verdad? Muchos que están en la calle, me hizo ver, aquellos que están como vagabundos, se acostumbran a dormir en la calle, a estar en la calle. Y muchas veces estamos nosotros así acostumbrados a vivir esa vida sin querer avanzar. Por eso dice, toma tu lecho, no vuelvas a lo mismo, levántate. El Señor nos manda, levántate. ¿Quieres ese milagro? Ser responsable. Yo soy tu refugio. Yo soy la casa de misericordia, donde tú estás y tú me estás buscando. Esto quiere decir que este hombre este paralítico, había escuchado de ese milagro, había escuchado que ahí había milagros. Muchos escuchamos que en Dios hay milagros y queremos ir a ese lugar para que haya milagros, pero no queremos hacer nada. No queremos ser responsables de tomar en cuenta lo que Dios está haciendo para podernos levantar. Después le dicen, no peques más para que no te venga alguna cosa peor.
¿Por qué? Porque dice que cuando Dios nos sana, Dios nos limpia, Dios nos restaura, dice que cuando está la casa limpia vienen otros 7 espíritus y vienen. Tenemos que tener cuidado de que no llegue otro de nuestros malos hábitos, otro de las cosas que nosotros estamos acostumbrados a que vengan a nosotros y nos quieran volver a hundir en esa conformidad. Aquí el Señor vio a este paralítico que estaba en reposo. El Señor lo vio. Este paralítico conocía que en ese lugar había milagros. Y aunque conocía, no se movía. Estaba esperando que alguien le ayudara, que alguien resolviera su problema. A veces esperamos que alguien resuelva nuestros problemas cuando nosotros somos los que los tenemos que resolver, cuando estamos confiados en que Dios está con nosotros y no nos va a dejar. El otro paralítico del cual quiero hablarles está en Marcos 2, del 1 al 5. Y este es un paralítico el cual estaba, ya no me va a dar tiempo de leerlo, pero ustedes lo pueden leer en Capernaum. Este paralítico tenía 4 amigos, los cuales esos 4 amigos vieron que Jesús había llegado. Dice aquí en la palabra que Jesús volvió, había llegado otra vez a una casa donde en esa casa había mucha gente, era una multitud que llevaba a nuestros amigos este paralítico y no podían entrar de tanta gente. Y entonces lo que hicieron es que subieron al techo, hicieron un hoyo y lo bajaron. Y el Señor vio la fe de ellos y los sanó. Aquí me movió Dios que muchos de nosotros cuando conocimos del Señor, hubo alguien que nos habló de la palabra, hubo alguien que nos tuvo que hablar para decirnos, párate, ya no estés como este paralítico, muévete, aún aunque tengas esa cojera, aún aunque tengas esa ceguera, aún aunque no te puedas mover por tu cansancio, por tu frustración, por tus problemas, hubo alguna persona que tenía esa fe y esa fe lo movía, que siempre nos insistía y nos llevaba de la mano y nos decía, párate. Nosotros como cristianos debemos ser esos que ayudan a los otros con nuestra fe para decir, levántate, Dios lo hizo conmigo y lo va a hacer contigo. Era la fe porque el Señor dijo, la fe de ellos, no la fe del paralítico, la fe de ellos. Muchas veces como yo fui una paralítica espiritual, donde yo no encontraba salida, donde muchas veces me encontraba en este estanque de Bethesda y no salía. Y hubo alguien que siempre que Dios pone para que me llevara y me dijera, levántate, párate, sal de esa depresión, de esa manera de vivir. Y me llevó al Señor y a los pasos del Señor. Yo quizás como ese paralítico no hacía nada, nada más pues confiar en ese hombre, como aquí este paralítico de Bethesda confiaba en el ángel, que un ángel, pero que alguien me lleve. Muchas veces estamos, alguien me lleve cuando Dios te dice, muévete tú. Y tenemos que relacionarnos también, buscar con quién nos relacionamos. Hay gente que te puede relacionarte con la palabra. Aquí no había nadie en el de Bethesda, nadie que lo ayudara, buscaba ayuda. Aquí había alguien que te ayudara, alguien que mandó. Dice que era la segunda, que otra vez, no la segunda, otra vez el Señor había llegado a Capernaum. Quiere decir que este paralítico ya había oído de él, pero no se había acercado a él. Pero Dios es un Dios de oportunidades y Él manda gente a veces para que te lleven a los pies de Cristo, que te lleven al Señor. Cuando llegó a que hicieron lo que sea. Hay gente que tú le dices, no, no quiero saber. Yo recuerdo que yo le decía, sí, cuando me hablaban de Cristo, pero no quería saber de Él. Estaba tan dañada que no quería saber de Él. Hay mucha gente que hace lo que sea y te insiste hasta que te logra llevar a los pies de Cristo. Gracias a Dios y gloria a Dios por la vida de estas personas. Pudieron entonces entrar a esa casa y conoció del Señor. Y cuando conoció del Señor, dice que el Señor le dijo, levántate, toma tu hecho y anda. Igual le dijo, tus pecados te son perdonados.
esto lo toman como tus pecados. ¿Quién es este que puede perdonar pecados? Muchas veces nosotros como paralíticos queremos la resolución del problema, de la cojera, de la ceguera, pero el Señor lo que nos quiere decir es que nuestros sean perdón, que nosotros podamos ver y reconocer que somos pecadores. Cuando tú te arrepientes y reconoces que eres un pecador, tienes puertas abiertas para decirle, Señor, aquí estoy, necesito de esa casa de misericordia, necesito de ese refugio que eres tú. En el momento en que este paralítico dice que después le preguntaron, ¿quién te sanó? No conocía quién lo había sanado, dijo, no lo sé. Pero después dice que en el templo el Señor lo halló al paralítico. Y entonces regresó a decirle a esos fariseos, ya sé quién es Jesús. Cuando tú no conoces al Señor, pero llegas a los pies del Señor, entonces ya puedes, cuando tú lo aceptas en tu corazón como tu Salvador, ya puedes reconocerlo y puedes ver quién es Él, quitarte esa ceguera, quitarte esa cojera, quitarte esa parálisis que te impide moverte y que te hace endurecido, un corazón endurecido. Ya puedes tener esa sensibilidad y poder tener esa revelación de quién es el Señor Jesucristo, aquel que te rescató de la condición en la que tú estabas. Eh, Esto es lo que Dios creo que quiere hablarnos. La condición de un paralítico siempre va a ser una condición donde no te vas a poder mover, donde quizás vas a ver que las circunstancias, a culpar las circunstancias, pero Dios aún en eso, Él te dice, muévete. Mucha gente que está paralítica físicamente han tenido que moverse conforme las circunstancias para poder avanzar y no estancarse, para poder seguir. Nosotros que tenemos la bendición de estar de pie, entonces espiritualmente Dios nos dice, ya no más. ¿Quieres ser sano? Yo he perdonado tus pecados. Arrepiéntete. Cuando tú te arrepientes y cuando reconoces que el problema no está en que Dios no te quiere ayudar o en que los demás no te quieren ayudar, sino en ti. Adquiere la responsabilidad que tenemos que adquirir como hijos de Dios. Levantémonos y hagamos lo que Dios nos mandó hacer para quitar esta condición que nos oprime. No estemos en ese confort. Estamos juntos con Dios, estamos en la casa de misericordia. Él es nuestro refugio y Él es el que nos fortalece. Pero en los dos paralíticos les dijo algo. En uno el Señor lo vio porque ya tenía mucho tiempo así y le dijo, levántate, no peques más. En el otro fue gracias a otras personas a ese lugar, a la fe de otros. Y el Señor de la misma manera le dijo, levántate. Pero a los dos les dijo, no pequen más. Tomen su lecho y anden. Y usted dice hoy, no regreses a lo mismo. No regresemos a lo mismo. Sé responsable, acciona y levántate porque yo voy a estar contigo. Juntos vamos a poder lograrlo. Pero tienes que moverte. No esperemos que alguien venga, el ángel venga y sacuda el agua y lleguemos. No, movámonos como podamos, porque Dios nos va a dar la fuerza de movernos para poder recibir esa respuesta. Pues bueno, este es el mensaje del día de hoy. Espero que te haya servido como lo fue a mí y a mi corazón a través de la palabra. Que Dios te bendiga y si Dios nos permite, nos vemos el próximo lunes. Bendiciones y un abrazo fuerte. Hasta luego.